Una vez más, bienvenidos. En esta tercera unidad, nosotros vamos a ver la siguiente parte. Nosotros hemos estudiado la parte de diferenciación. Lo contrario a estudiar la diferenciación es la antiderivada. Es decir, nosotros, por ejemplo, en algún momento en métodos 1 estudiamos la multiplicación entre polinomios. Y luego miramos la parte de factorización. Una operación era contraria a la otra. En esta ocasión, de forma similar, ocurre. Existe la antidiferenciación, que para nosotros será ahora nombrado como el tema de integración. Vamos a hablar de la integral y el área por debajo de una curva o entre curvas. ¿Ok? Vamos a estar desde la sección 15.1, 15.2, la voy a ir anotando por acá, de nuestro texto de la clase, sería 15.1, 15.2, ya les digo 16.1 y 16.2. Estas son las secciones que vamos a estar desarrollando. ¿Ok? Hoy vamos a iniciar con estas primeras secciones, 15.1 y 15.2. Ya les comparto, ¿ok? Ahorita les comparto. Vean, primero que todo, nosotros vamos a iniciar con una idea intuitiva. Vamos a ponerlo por acá. Sobre la antiderivada de una función. Bueno, primero que todo, nosotros vamos a partir de lo que sabemos hacer primero. Hello. Eh, este imbécil tenía que venirme a jalar acá arriba y me deja ahí. Sí. Ana, Ay, María, por eso sí le hablé de yo. Es que una mujer le voy a así. Ana, Bueno, una moto y una mujer abrió y no se fijó. Creo que anda en la calle. Ana. Sí, ya le puse mute. Ok. Bueno, entonces les decía, vamos a partir de una idea intuitiva sobre la antiderivada de una función. ¿Qué es lo que nosotros ya conocemos? Por ejemplo, nosotros ya sabemos lo siguiente. Si decimos sea, por ejemplo, f de x igual a un medio, perdón, igual a x al cuadrado, por ejemplo, eh, entonces nosotros conocemos lo que es, por ejemplo, su primera derivada. Me gustaría que ustedes me indicaran cuál es la derivada de esta función. 2x2. Ajá. Si f de x es igual a x al cuadrado, entonces f' de x será igual a 2x. Ujú. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y les pongo si f de x para nosotros fue
x al cuadrado más 1. ¿Cuál fue la derivada? ¿Cuál va a ser la derivada? 2x. Ajá, porque la derivada de 1 es igual a ¿cuánto? A 0. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo le pongo si f de x es igual a x al cuadrado menos 5? ¿Cuál va a ser la derivada? 2x. 2x. Muy bien. Ok. El proceso que llevamos de pasar de este escenario a este, nosotros lo hemos llamado diferenciación. ¿De acuerdo? Y ahora nosotros pasaremos de este proceso a este de acá y le llamaremos antidiferenciación o simplemente integración. ¿Ok? Entonces, ahora venimos de regreso. Por ejemplo, chicos, para poder encontrar la antiderivada, vamos a observar una particularidad. Por ejemplo, si nosotros venimos y declaramos buscar la integral de esta función o la antiderivada de esa función, observe que resulta un conjunto de familias, un conjunto de funciones, perdón, que forma una familia así. F de x igual a x al cuadrado más o menos una constante. Y que aquí, pues la constante no se ve, pero es más 0. ¿Ok? Entonces, sucede que para poder definir entonces la antiderivada de una función, vamos a decir primero que la antiderivada de una función es una familia de funciones. Por ejemplo, aquí sería x al cuadrado más una constante de integración que puede ser cualquier número real. Vamos a tomar entonces el primer acercamiento con lo que va a ser nuestra definición formal. Permítanme un instante, estoy tratando de copiar por aquí algo para ustedes. Ok. Entonces vamos a comenzar definiéndolo de esta forma. Vamos a decir, si nosotros tenemos a f mayúscula de x como la antiderivada particular de f de x, entonces, para ir de este proceso a este, nosotros hacemos uso de esta nomenclatura. Miren, ahora vamos a utilizar primero este símbolo que significa suma o integral. De mi función f de x, de la que me indiquen. Por aquí voy a ir anotando un ejemplo.
Por ejemplo, conforme a la idea intuitiva que nace acá, yo tendría que escribirlo así, integral sería de 2x, que va a ser mi función. Es más, lo voy a ir anotando con el colorcito. Mire, integral de 2x. Y ahora nosotros lo que debemos de observar es que nuestra función está en términos de x y decimos que x en este caso es nuestra variable independiente. Y conforme a eso se define nuestro diferencial. Por lo tanto, esta es como decir f de x igual a 2x y vamos a integrar con respecto a x. Y se usa esta nomenclatura. Si no le ponemos esta parte, simplemente no estamos terminando la acción de integración para la función. Como resultado, ponemos que esto va a ser igual a esa antiderivada o integral de la función, ¿verdad? Que para nosotros sería, fíjense bien, si yo integro 2x, me va a dar x al cuadrado. Ahorita no sabemos la regla, pero sí podemos ver a través de ese ejemplo una situación posible. Entonces dice que es igual a x al cuadrado. Miren, porque para 2x, la antiderivada, miren quién es, x al cuadrado. Pero hay una situación. Tenemos por aquí una constante. A pesar de que no importa la constante que tengamos, porque su derivada va a ser cero por ser constante, si vamos de aquí para acá, miren que no nos dice más, simplemente dice, pero aquí era -5, aquí era +1, aquí era +0. ¿Cómo solucionamos ese detalle? 2x es la antiderivada, perdón, 2x es la derivada de todas estas funciones. Por lo tanto, cuando yo quiero integrar 2x, yo voy a poner x al cuadrado y como es una familia, yo no le puedo poner +5, yo no le puedo poner -1 o +0. Simplemente decimos más c, siendo c una constante arbitraria. ¿Ok? Es decir, todas aquellas funciones de la forma x al cuadrado más o menos un número tienen derivada 2x. Por lo tanto, 2x al integrarse me va a devolver una familia una familia de funciones que están enmarcadas en la antiderivada x al cuadrado más c, una constante arbitraria. ¿Ok? Para poder estudiar esta parte, al igual que en integración, debemos de ir conociendo diversas reglas básicas. Dentro de las reglas básicas que debemos de conocer inicialmente, tenemos un pequeño resumen en una tablita. Observen por aquí las integrales básicas que debemos nosotros de conocer. Ya vamos a ir discutiendo cada una de ellas que son en base a las tres funciones
de las cuales nosotros aprendimos las reglas de integración básica. Por ejemplo, para nosotros teníamos las siguientes reglas. La regla de la potencia. Para nosotros derivar una potencia, vamos a recortar por acá. Si yo, por ejemplo, tenía a mi función f de x igual a x a la, por ejemplo, a la 4, entonces yo sabía que mi antiderivada, perdón, que mi derivada iba a ser 4x a la 3. Bajaba el exponente, copiaba mi base y al exponente le quitaba 1. También conocía que, por ejemplo, si yo tenía un medio de x a la 2, entonces mi derivada iba a ser así. Copiaba un medio y luego derivaba x al cuadrado como 2x, quedando finalmente, aquí hay una cancelación del 2 como factor y me quedaba simplemente x. Pues bueno, ahora dando lectura a la regla número 1 que aquí tenemos, ella nos indica lo siguiente. Cuando integramos una potencia, la idea es, copio mi base, pero en el exponente le debo de sumar 1. Y lo que me resulte de exponente lo voy a copiar en el denominador o simplemente lo voy a reescribir como el inverso que multiplica la nueva potencia. Les explico mejor. Vamos a encerrar esta regla por acá y vamos a tratar de resolver. Por ejemplo, jóvenes, yo puedo tener la instrucción siguiente. Quiero la integral de x diferencial de x. Recuerde que esta parte y esta parte son fundamentales. ¿Quién es mi función? Esta que tengo por acá. Pero no puedo olvidar el diferencial ni la instrucción de integral. Esto va a ser igual y yo por lo que tengo aquí ya sé que va a dar un medio de x a la 2. Pero es que realmente la regla es la que me ayuda a obtenerlo así. Voy a copiar mi base, mi potencia. Este es x a la 1. Entonces lo copio tal cual. X a la 1. La regla me dice, a su exponente, súmele 1. Ya no es restar, sino súmele 1. Y lo que le resulte, divídalo entre él, que sería dividirlo entre 1 más 1, que nos va a dar igual a 2. Siempre súmele la constante de integración, lo que resulta ser x. Como aquí está la 1 más 1, me va a dar a la 2 entre 2, más la constante. Yo sugiero, siempre que estamos viendo esta regla de potencia, hacerlo de la siguiente manera. Copio mi base que es x y automáticamente en mi mente yo debo de agarrar este número y sumar 1, que me va a ser igual a 2. Y lo que hago es invertir este número, el inverso de él, el inverso de 2 es
un medio. Entonces, el inverso de este nuevo exponente, que siempre lo voy a obtener al sumarle 1 al exponente anterior, lo voy a copiar acá, multiplicando. Entonces, la regla en sí me dice, ponga el mismo exponente en el denominador. De forma práctica, esto significa, busque el inverso del exponente y multiplíquelo de forma práctica. Eso significa. Finalmente, si se fijan, es lo mismo. Un medio de x al cuadrado más c. Esto que vemos aquí es lo mismo porque aquí hay un 1 que no miramos, así que esto se puede reescribir como un medio de x al cuadrado más mi constante de integración. Así puedo de repente pensar en integrar la potencia x a la 4 diferencial de x. ¿Qué hago? Copio mi base y al exponente le sumo, ojo, ¿verdad? Copio mi base, que es x, y al exponente, que es 4, le tengo que sumar 1, me va a dar 5. Busco el inverso, que es un quinto, lo pongo por acá y siempre le sumo la constante de integración. Ahora ustedes, vamos a integrar x a la 7 diferencial de x. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo dice la regla? ¿Qué hago con mi base? Con x. Hola. Ya, tío. Ay, pero no, ay, lo uno listo, pero es verdad que llevó 9 días encerrado. Pero una hora acá, sí. Ajá, sí, pero Ada, Ana, Celeste, Cintia, Evi, Génesis, Castillo, Génesis Roque, Irma, Jairo, Jared, Yadiel, Jonathan, Catherine, Luis, Lenín, María Suyapa, Merlo, Miguel, Mónica. Presente, presente. Hacemos Se- lo mismo que la copiamos. Ajá, muy bien. Miren que tuve que mencionarlos Es que a todos estaba para que... escribiendo en el cuaderno, Ley. Lo siento. Ja, ya, ya. Vaya, pues. Bueno, ¿qué hacemos con la base? La copiamos, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué le hacemos al exponente a 7? Le sumamos un Uno, número. Ujú. uno. Sí, uno. Ajá. Entonces ya tengo 7. ¿Cuánto sería aquí? 8. 8. Y luego, para completar mi antiderivada o integral, ¿qué debo de multiplicar? Se divide por la suma de los exponentes. Ajá. Es decir, tomo este mismo número, pero le doy, lo invierto. Aquí está, ¿ven? Ok, muy bien. Un octavo de x a la 8 y siempre, si no le ponemos esto, significa que solo estamos encontrando una. No estamos encontrando toda la familia de antiderivadas que necesitamos, ¿ok? Ahora bien, por ejemplo, yo podría tener la integral de x a la 5 tercios diferencial de x. Ayúdenme, ¿qué hago? ¿A quién debo de copiar? Te vamos a copiar la base. ¿Va? Ajá, muy bien. Ahora, Elevado a la 8 así, tercios. muy bien. Porque usted para traerlo para acá, el exponente va a decir 5 tercios más 1, ¿verdad? Entonces,
Es correcto, va a tener 8 tercios. Muy bien. ¿Y qué número vamos a multiplicar? 8 tercios. 3 octavos. 3 Uno, octavos. Ajá, hay que darle vuelta. La inversa. bueno, Muy bien. Ujú. Y no olvidamos la constante de integración. Ahora bien, también puedo tener la integral de la raíz quinta de y a la 4 diferencial de y. Ay, sí, está feo. Eso sí, ¿verdad? No, no, ya van a ver que está fácil. Mire, Sería reescribimos. raíz de 6 y a la 4. Ah, ujú. Primero hagamos algo, reescribamos ese radical con exponente fraccionario, que sería y elevado a la cuánto, cipote. y elevado 4 quintos. Correcto, muy bien. Y ahora sí, vamos a poder resolver. Esto va a ser igual a copio a y. 9 quintos. Ajá, entonces a 4 quintos le sumo 1 y con la calculadora. Entonces nos va a dar 9 quintos, muy bien. ¿Por cuánto? 5 Por novenos. 5 9. Ajá, 5 más C. Ujú. Ya ve que no estaba tan difícil, María Suyapa. Ajá. Ok, hagamos una más. Ok, entonces tenemos la integral de raíz cuadrada. ¿Qué le ponemos? 27. Raíz, raíz cúbica de z, espérame, z al cuadrado. Ay, ay, ¿a qué va a ser igual esto? Z, eh, 2 tercios. 2 Elevado a los 2 tercios. tercios. Ajá. Copio, ya puedo integrar porque tengo la potencia ya clara, entonces copio 5 base, tercios. ajá, y de acá para acá lo que debo de hacer es a 2 tercios le sumo 1 y me va a dar lo que ustedes me han dicho, 5 tercios. ¿Por cuánto multiplicamos? 3 quintos. 3 quintos. Y siempre decimos más C. Sí. Ahora, también puede ser que se nos presente algo así, miren. 1 sobre x a la 4 diferencial de x. ¿Cómo lo integro? También puedo reescribirlo porque yo puedo pasar ese x a la 4 al numerador, pero lo escribo como x a la menos 4. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen cambio, por ejemplo, de factores que se encuentren en el denominador y lo pasan al numerador? El cambio que se hace es conforme a un signo, ¿verdad? Entonces aquí también es válido, aplico la misma regla, copio a X y en el camino, Menos 3 sería, ¿verdad? ajá, porque tengo más, menos 4, pero le tengo que sumar 1, es correcto lo que me han dicho, menos 3. ¿Y por quién multiplicamos? Un 1 menos 3. 1 sobre menos 3. Ajá. De una sola vez, el inverso es negativo, ¿verdad? Si el valor es negativo, el inverso es negativo. Menos un tercio. Más cero. ¿Ok? Entonces por ahí vamos dando ya nuestro resultado, ¿no? Bueno, esa es la primera regla. Se fijan que es diferente
es lo contrario que veníamos haciendo con respecto a la diferenciación, ¿verdad? Entonces, es el proceso, pero al revés. Copiamos base, le sumamos 1 al exponente y multiplicamos eso por el inverso multiplicativo. Ok, primera regla vista. Vamos a ir agregando las siguientes reglas. Vamos a ver. Se ve, depende cómo usted tenga la nomenclatura, la puede ver en términos de X, en términos de U. Sí. Ok. Por ahí vamos a ir revisando qué es lo que tiene. ¿Qué exponente no puede estar aquí? -1. ¿Ok? -1 no puede ser. Y ya le voy a explicar por qué. De ahí resulta la segunda regla que nos interesa discutir. Bien. Justamente de acá, ¿qué va a ocurrir ahora? Cuando el exponente es -1, es porque originalmente se tuvo que haber visto así, 1 sobre X. Les explico. Yo tenía tiempo. Así, miren. Si yo tengo una f de X, que es X a la -1, me dice la primera regla. Mire, si usted tiene una potencia, ese n que aparece en el exponente no puede ser -1. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí puede ser cualquier número, pero no puede ser -1. En ese caso, lo que yo tendría que revisar es cómo puedo reescribir esta función. Y es que es lo mismo reescribirla de esta manera. Y recuerdo una regla que conozco que dice, si yo tengo, por ejemplo, si mi f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces mi primera derivada es igual a 1 sobre su argumento. No sé si ustedes lo recuerdan, si no, por eso lo estoy anotando. ¿Ok? Teniendo eso en mente, entonces ahora tiene sentido mi nueva regla. Cada vez que yo pueda observar que dentro de mi integrando, así se le llama a la función que encontramos aquí, integrando, encuentro a mi función x a la -1 o 1 sobre x, directamente, ahora es lo contrario, ¿verdad? Va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Siempre debo de sumarle mi constante de integración, ¿verdad? Siempre tengo que sumarle. Vamos a describir algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo puntual. Por ahora solo podemos decir, bueno, si llego a observar que tengo, vaya, x a la 3 sobre x a la 4, diferencial de x. Entonces mi primera tarea es reescribir. Observo que hay una simplificación posible. Puedo cancelar aquí y aquí me va a quedar 1. Aquí no lo miro, pero hay un 1 que multiplica toda la expresión, así que me queda 1 sobre x. Bien, esto como ya he escrito por acá a que es igual, entonces vuelvo a decir 1 sobre x diferencial de x. Y esta es una regla básica que tengo que recordar. Esto será igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante de integración. ¿Ok? Entonces a veces vamos a tener que reducir algunas
algunos factores comunes, de manera que nos llega a aparecer esto, 1/x, o podemos reescribirlo de esa forma. La integral, pues ya mediante esta regla básica la podemos encontrar. Tercera regla es con respecto a la función exponencial. ¿Se acuerdan ustedes? Si no se acuerdan, no se preocupen. Ahorita vamos a recordarlo por acá. Así que debido al Nos resultado de arriba. Sí, ya está. Mire, todo se reduce, hijo, a esto. Mire, a 1/x. Y cada vez que mi integral tenga un integrando de esta forma, mi resultado va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Ok? Por ahorita no tiene sentido como que hagamos más ejemplos de esta parte porque pues lo que buscamos es, esto se aplica solo si queda de esta forma. ¿Ok? Ahora, por otra parte, recordemos, nosotros a veces necesitábamos, por ejemplo, derivar la función exponencial a la x. Y nuestra derivada era igual a ella misma. Bueno, pues nuestra antiderivada surge de la misma forma, solo que tenemos que agregarle más c. Entonces, cuando observemos que nos queda una función exponencial, así como la que aparece en la regla, la integral va a ser igual a ella misma, ¿bien? Por ahora, eso es lo que se nos dicta, ¿bien? Vamos a tenerlo aquí subrayadito y diríamos, ok, quiero integrar a la x, pues va a ser igual a ella misma y siempre más una constante de integración. ¿Por qué no hago más de estos ejercicios? Porque estos van a ir surgiendo a medida vayamos empleando eh, las otras reglas que ahorita vamos a mencionar, que son reglas relacionadas a la linealidad de la integración. Entonces voy a irlas copiando. Son algunos teoremitas que están por aquí. Y vamos a ir haciendo algunos ejemplos básicos. Un teorema que vamos a agregar, que vale mucho la pena pues agregarlos en este momento, es aquel que nos habla sobre un coeficiente en la función. ¿Qué es un coeficiente para nosotros? Es aquel numerito que acompaña a la función y que está como factor con respecto a ella, que la multiplica. Por linealidad se dice que ese número se saca de la integral y solo se va copiando. Por ejemplo, yo puedo tener la integral de 4x a la 2 diferencial de x. Para resolverlo, primero observo que 4 está multiplicando a x a la 4. Por lo tanto, lo voy a extraer de mi integral. Solo tengo permiso de extraer los coeficientes constantes. Ok, para resolver
El 4 lo voy a bajar y me daré a la tarea de resolver la integral de x a la 2, que sería para nosotros copiar la base, sumar 1 al exponente y multiplicar por el inverso del exponente. ¿De acuerdo? Siempre recuerde sumar la constante de integración. Finalmente resultará 4/3 de x al cubo más c. ¿Sí? Bien. Por ahora nos vamos a quedar justamente aquí. Ya tenemos las 12:51. Y les pido ir a la parte de la asistencia. La encontrarán aún en la unidad número 2 porque no les dejé visible la 3 aún. La mañana va a estar disponible. Ingrese, pueden marcar su asistencia, por favor, este día. Y nos vemos mañana. Por ahora, nos quedamos aquí. Bye, bye. Cuídense mucho. Pero